Eh, Vamos, 5 minutos más, vamos avanzando para poder abrir el chat de preguntas. Diagnóstico. Entonces, cuando ustedes aborden a un paciente, y esto ya es como, todo estamos hablando de síndrome coronario agudo, y cuando hablamos de síndrome coronario agudo, significa que todo esto estamos en el área de emergencia. Vamos a tener que este paciente, lo primero que vamos a preguntar, como ya lo dijimos, son sus factores de riesgo. Entonces, dentro de la anamnesis que vamos a tener con este paciente, le vamos a preguntar, ¿usted es hipertenso, diabético, renal? Le preguntan todo. En la anamnesis ya saben ustedes que vamos a ir encaminados a saber cuáles son las características del dolor. Entonces, esto es muy importante. Y dentro como dijimos, ya saben ustedes diferenciar cuál es angina típica. Y existe algo que se llama equivalente anginoso. Y como las mujeres, de nuevo vamos con las mujeres, los ancianos, diabetes mellitus, pacientes con enfermedad renal y demencia, suelen tener síntomas más atípicos, pueden también tener estos equivalentes anginosos. Es decir, no me va a decir que me duele el pecho, pero ¿cómo va a llegar? Va a llegar una mujer diabética, obesa, y les va a decir, ¿sabe qué, doctor? Me falta el aire. Y falta de aire lo siento hace 24 horas. Entonces, esta paciente, mujer, diabética, obesa, con disnea de 24 horas de inicio, tiene que hacerse un electrocardiograma. ¿Cuáles son los otros síntomas de equivalente anginoso, aparte de la disnea? El síncope, es decir, la pérdida súbita de la conciencia, las palpitaciones, son otros síntomas de síndrome coronario agudo. Entonces, y el otro escenario en el cual su paciente se puede presentar, como dijimos, uno es porque le duele el pecho y es de manera característica, otro es los equivalentes anginosos y otro es la parada cardiorrespiratoria. El paciente llega en paro. Lo traen los bomberos, viene un familiar y le dice, ¿sabe qué? Yo lo único que sé es que él hipertenso, pero no toma sus pastillas. Y este paciente, 60 años. Hipertenso, no toma sus pastillas, llega en paro cardiorrespiratorio. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Un electrocardiograma. Una vez que el paciente logre salir del paro cardiorrespiratorio, este paciente tiene que tener un electrocardiograma. No, no van a hacerle exámenes de laboratorio, o sea, no va a ser la primera medida. La primera medida para ustedes, paciente recuperado de arresto cardíaco, es saber qué lo llevó al arresto cardíaco. Y dentro de las causas que lo llevan al arresto cardíaco, una de las causas más importantes es el evento aterotrombótico. Entonces, este paciente hipertenso, mal controlado, varón de 60 años, puede haber tenido un evento aterotrombótico que lo llevó al síndrome, a la parada cardíaca. Entonces, la primera medida, electro. Después del electro, vamos con el laboratorio, una gasometría, vamos a ver qué es lo que le sucede. Pero no se les puede escapar esto. Una vez evaluado toda esta parte, las situaciones clínicas en las cuales se puede encontrar el paciente, vamos a hacer un examen físico. Entonces, todos nosotros vamos a ver cómo está su presión arterial, cómo está su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria. Se puede sonar un poco simple, pero estas tres cosas son muy importantes. ¿Por qué? Porque este paciente con síndrome coronario agudo puede llegar chocado, puede llegar con una presión de 80-40. Y ya con eso ustedes dicen, este paciente con posible síndrome coronario agudo está hipotenso, puede ser un choque cardiogénico. Entonces, así de simple. Frecuencia cardíaca. Puede llegar con una frecuencia cardíaca de 120. O en su contrario, puede llegar con una frecuencia cardíaca de 40. Entonces, frecuencia cardíaca de 120, ustedes dirán, uy, electro, vamos a buscar si es taquicardia sinusal, si hay una arritmia, qué es lo que está pasando que lo está llevando a este paciente a una frecuencia cardíaca bastante alta. Y puede ser bradicardia y ahí podemos tener un paciente con bloqueo, un bloqueo del nodo auriculoventricular, algo que lo está llevando a que su frecuencia cardíaca esté tan baja. Frecuencia respiratoria, ya sabemos, más de 20, tenemos que sospechar qué es lo que lo está llevando a este paciente con compromiso de la masa miocárdica a que este paciente esté respirando más rápido. Entonces, dentro de esta valoración del examen físico, vamos a hablar algo del Killipi-Kimball. Y creo que con esto abrimos las preguntas. Entonces, nosotros vamos a tener, y con esto abrimos las preguntas, así que 2 minutos de suma atención. Tenemos este paciente que tiene un evento aterotrombótico, un síndrome coronario agudo. Acá está el corazón.
Imaginemos que este síndrome coronario agudo es de la descendente anterior. Dijimos que era la arteria más importante, por la cantidad de flujo sanguíneo que lleva la masa ventricular izquierda. Entonces significa que toda esta parte del ventrículo izquierdo se encuentra afectada, porque no está recibiendo suficiente sangre. Entonces, si esta parte empieza a tener isquemia, ¿qué le sigue a la isquemia? La necrosis, ¿no? Necrosis o infarto. Entonces, toda esta parte del corazón ya no va a contraer. La capacidad contráctil de esta masa miocárdica se va a perder. Porque si yo esperé más tiempo, esta capacidad contráctil que al inicio era conservada, por la disminución del flujo sanguíneo va a pasar una isquemia y va a pasar una necrosis. ¿Y qué sucede? Si este paciente ya no tiene esta masa contráctil que acaba de perder por el infarto, significa que va a disminuir el volumen de eyección, ¿no? El volumen sistólico eyectivo. No va a poder contraer lo suficiente porque hay disminución de masa contráctil. Entonces, mayor cantidad de sangre se va a acumular acá en el corazón porque no la va a poder bombear. Se perdió la capacidad contráctil de este corazón. Y si se acumula mayor cantidad de sangre en el corazón izquierdo, se acumula mayor cantidad de sangre en la aurícula izquierda. Y de manera retrógrada sabemos que se va a acumular en los pulmones. Entonces, este acúmulo de sangre, acúmulo de líquidos en los pulmones, vamos a tener que si al inicio era a nivel de las venas pulmonares, luego a nivel de los capilares, vamos a tener que por un tema de presión hidrostática de Frank Starling, de la ley de Starling, vamos a tener que se va a pasar al espacio a nivel de la membrana alveolo capilar y luego se pasa a nivel de los alveolos. Entonces, este paciente que al inicio llegó por angina, luego empieza a tener disnea, que son dos síntomas muy frecuentes y que de manera concomitante los podemos encontrar en el mismo paciente con síndrome coronario agudo. Entonces, y de eso vamos con la clasificación de Killipi-Kimball. ¿Qué significa clasificación de Killipi-Kimball? Existen 4 tipos, 1, 2, 3 y 4. Cuando el paciente se encuentra en un estadio mayor, significa que este paciente está teniendo todo esto, el acúmulo de líquido en los pulmones, en los alveolos, está con marcada disnea, pulmones llenos de líquido y además hipotenso. Este es el estadio de choque cardiogénico. El estadio 3 es solo cuando los pulmones se encuentran llenos de líquido. El popular edema agudo de pulmón, pero la presión todavía está bien. El estadio 2, digamos que estos pulmones se encuentran solo la mitad. Y por eso decimos que los crepitantes solo se escuchan en las bases. Y en el estadio 1, nada. No escucho nada. El examen físico a nivel pulmonar está normal. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque yo no solo tengo que valorar los ruidos cardíacos, tengo que valorar la parte respiratoria para poder ver cuál es el contexto del paciente. Crepitantes, ausencia de crepitantes, como el estadio 1, crepitantes solo en bases, crepitantes en todos los 3/3 de ambos campos pulmonares, o esto más hipotensión. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque a mayor nivel de Killipi-Kimball, peor mortalidad. Si en el primero empezamos con una mortalidad del 5%, en el segundo será un 10%, en el tercero será un 40% y en el último caeremos con un 80%. Si ustedes tienen un paciente con síndrome coronario y ustedes dicen, este paciente es con síndrome coronario, ST elevado, Killipi-Kimball 4, ya hicieron un golazo para poder saber cuál es el pronóstico, el diagnóstico y el pronóstico de ese paciente. Entonces, y yo creo que con eso podemos dar 10 minutos para poder arrancar abrir el chat de preguntas. Bueno, entonces, solo en los 10 minutos que se aperturaron el chat pudieron llegar más de 100 preguntas. Entonces, a partir de las 6:30 vamos a abrir de nuevo el chat para poder hacer las preguntas correspondientes al segundo bloque, que es lo que empieza a partir de ahora. Y entenderán que de 6:47, 20 minutos voy a tener para tratar de responder las preguntas más importantes.
Entonces, bueno, como vi dentro de algunas preguntas que algunos no habían entendido muy bien lo de Kilip y Kimball. Entonces, nada, vamos a empezar de nuevo con lo de Kilip y Kimball y luego proseguimos toda esa parte. Entonces, vamos a volver a borrarlo o si no, ahí nomás lo explico. A ver. Entonces, ya dijimos que todo este abordaje es el abordaje de un paciente en emergencia. Entonces es un paciente que llega con dolor de pecho agudo, que tiene factores de riesgo cardiovascular, modificables, no modificables, el que ustedes deseen, que durante la anamnesis ustedes evalúan, identifican ya sea una angina típica, un equivalente anginoso, o ya sea porque el paciente viene en parada cardiorrespiratoria. Durante la evaluación física, ustedes van a ver cómo está la presión, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, para darnos cuenta cuál es el contexto clínico del paciente. Y dentro de este contexto clínico, dentro de la evaluación física, tenemos un score que utilizamos en los pacientes con síndrome coronario agudo. Independientemente si es ST elevado o ST no elevado, este score se utiliza en pacientes con síndrome coronario agudo para evaluar la mortalidad intrahospitalaria de este grupo de pacientes. Y como dijimos, es una evaluación física. Entonces, ¿qué importa? Estetoscopio y auscultar al paciente. Entonces, yo puedo encontrar tanto en la parte pulmonar los crepitantes como en la parte cardíaca el tercer ruido. Entonces, esta clasificación, como es una clasificación del examen físico, vamos a tener 4 tipos. En primer lugar, vamos a decir que en el número 1 no tenemos nada. La exploramos tanto en la parte cardiovascular como en el examen pulmonar y no encontramos ni un crepitante ni un tercer ruido. El paciente está normal. Solo dijo me duele el pecho y lo examinamos y todo bien. En el segundo, la clasificación número 2 nos dice de que ya encontramos crepitantes en la parte basal de los campos pulmonares, de ambos campos pulmonares. En el número 3, estamos hablando de que estos crepitantes no solo se encuentran en la parte basal, sino que también se encuentran diseminados en todos los campos pulmonares, en ambos campos pulmonares. Y es el denominado edema agudo de pulmón. El paciente a este nivel, teniendo crepitantes en más del tercio inferior de ambas bases, va a ser un paciente que usualmente va a estar taquipneico y que la saturación arterial, cuando le colocan el pulso oxímetro, suele estar por debajo de 90%. Y después, en el número 4, tenemos al paciente que con estas mismas características de estar disneico, taquipneico y desaturando, además lo encuentran hipotenso. Entonces, como dijimos, esta valoración no incluyó laboratorio, no incluyó algún examen sofisticado de radiografía, de tórax, no. Esta evaluación es una evaluación en el examen físico, consta 4 puntos y obviamente el paciente que se encuentre en el Kilip y Kimball número 4 es el paciente en el peor estadio clínico, porque ese paciente que es el denominado choque cardiogénico y donde la mortalidad intrahospitalaria supera los 80%. En el paciente con Kilip y Kimball 1, donde ustedes no encontraron nada en el examen físico, será de un 5%, Kilip y Kimball 2 de un 10%, Kilip y Kimball 3 de un 40% y Kilip y Kimball 4 de un 80%. Entonces es bastante fácil reconocer que acá será por 2, acá será por 4 y acá será por 2, para acordarme de la mortalidad intrahospitalaria de este grupo de pacientes. Y justamente, ¿por qué es que tengo que auscultar los pulmones? Porque ya dijimos que si existe una pérdida de la masa ventricular, esta pérdida de masa ventricular va a conllevar que haya una disminución del volumen sistólico eyectivo. Y esta disminución del volumen sistólico eyectivo va a conllevar que esta sangre que se encuentra a nivel de las cavidades ventriculares se vaya a la aurícula izquierda, aumentan las presiones de llenado a nivel intracardíaco, porque aumenta el volumen, porque hay menor volumen que sale del corazón. Entonces, y de manera retrógrada llega hasta los pulmones. En los pulmones, como dijimos, al inicio va a estar a nivel de las venas pulmonares, luego a nivel de los capilares pulmonares, luego a nivel de la membrana alveolo-capilar y por último, por un aumento de la presión hidrostática a nivel de los alveolos. Y esto es lo que lleva a que el paciente tenga el reflejo de la disnea. Entonces,
Esa es la explicación fisiopatológica de lo que está sucediendo en el paciente con Philip y Kimball. Entonces, luego de esto, luego de esta valoración del examen físico, vamos a tener el electrocardiograma. El electrocardiograma es la herramienta más útil en los pacientes con síndrome coronario agudo. ¿Y por qué? Porque el electrocardiograma es una herramienta que la vamos a tener en todas las emergencias, ya sea una emergencia de un hospital de segundo, de tercero o de cuarto nivel. Entonces, en este caso, el electrocardiograma es rápido y justamente nos va a permitir determinar que este paciente con sospecha de síndrome coronario agudo lo podamos estratificar en un síndrome coronario agudo, ST elevado o ST no elevado. Entonces, ¿y por qué? Como dijimos que es la herramienta más útil, tenemos que hacerlo inmediatamente. La meta que tenemos que cumplir es hacerlo en los primeros 10 minutos del primer contacto médico. Esta es la meta que tenemos que alcanzar. Y una vez hecho el electrocardiograma, recién pedimos las troponinas. No es evalúo al paciente, lo mando a laboratorios, lo mando a placas y de ahí cuando regresa, recién el electro. No, es evalúo al paciente, electrocardiograma, defino si hay un evento oclusivo total o suboclusivo para poder de ahí decir cuál es el riesgo del paciente. ¿Por qué? Porque ustedes entenderán que si tenemos un ST elevado, donde la arteria coronaria se encuentra completamente ocluida, entenderemos que acá existe mayor compromiso de la masa ventricular, mayor posibilidad de necrosis miocárdica. A diferencia de aquel paciente que tiene un ST no elevado, donde la arteria coronaria se encuentra ocluida, pero de manera parcial. Entonces, acá la posibilidad de necrosis miocárdica va a ser menor. Entonces, eso de manera práctica. Si yo tengo mayor posibilidad de necrosis miocárdica porque todo el vaso está ocluido, yo no lo puedo mandar a ese paciente al laboratorio, no lo puedo mandar a ese paciente, señor, ¿sabe qué? Váyanse de acá al siguiente edificio a tomarse la placa. No, porque en ese proceso, ese paciente puede caer en parada cardiorrespiratoria. Entonces, justamente el hecho de identificar el síndrome coronario ST elevado o no elevado es lo que me va a decidir qué pauta tomar en mi tratamiento. Y ahorita lo veremos más adelante. Entonces ya dijimos que el electrocardiograma es la herramienta más útil porque tenemos que hacerlo a los 10 minutos de haber abordado al paciente. Entonces, y cuando dijimos acerca de la circulación coronaria y dijimos del compromiso aterotrombótico en cualquiera de las arterias coronarias, hablamos de territorios. Y esos territorios se van a ver reflejados en el electrocardiograma. Entonces, por eso decimos que el compromiso tiene que ser de 2 o más derivadas contiguas. Entonces, ¿por qué? Porque el territorio tiene que ser adyacente, ¿no? Yo no puedo tener que se ocluyó la descendente anterior y voy a tener un compromiso en la cara inferior, que puede ser la derivada D2, y también un compromiso en la derivada B5. No. Tiene que ser, por ejemplo, si se ocluyó la descendente anterior, el territorio que se compromete es el territorio de la descendente anterior. Por eso, a nivel septal, a nivel anterior, yo voy a ver la elevación o el desnivel del ST. Entonces, cuando tenemos eso, vamos a recordar rápidamente una parte básica del electrocardiograma. Sabemos que la derivada B1 y B2 son las de cara septal. B3 y B4, la cara anterior, B5 y B6, la cara lateral. 2, 3 y ABF son la cara inferior y D1 y ABL es la cara lateral alta. Cara lateral alta, cara lateral baja. Entonces, de acuerdo a esto, habiendo conocido cuáles son las derivadas contiguas dentro del electrocardiograma, vamos a recordar también que el electrocardiograma en un paciente con síndrome coronario agudo es dinámico. Y creo que esta información, por más de que no vaya en pregunta de examen, tienen que aprenderlo, porque todos vamos a abordar un paciente con dolor de pecho con síndrome coronario agudo. Entonces, el electrocardiograma es dinámico. ¿Y eso qué nos interesa? Ejemplo. Tengo un paciente que llega por dolor de pecho de 2 horas de evolución,
Paciente varón de 60 años, hipertenso, llega con dolor de pecho de hace 2 horas. Le toman el primer electrocardiograma. Ustedes ya escucharon esta clase, le toman el primer electrocardiograma y verifican que no tiene ninguna alteración. Entonces, ¿y qué le dicen? Es un paciente 60 años, hipertenso, mal controlado. Ustedes, cuando preguntaron, les pareció que el dolor de pecho era anginoso. Pero el electro está normal. Ahora la pregunta es, ¿le volverían a repetir un segundo electro? Sí, a este mismo paciente se le tiene que repetir un segundo electro. Cada 15, cada 30 minutos, si es que tu sospecha diagnóstica por la probabilidad pretest que tuviste en este paciente es alta. Entonces, si este paciente llega y te dice, ¿sabe qué? Con toda la mano me duele el pecho, me aprieta y ¿sabe qué, doctor? No puedo respirar. Su paciente, le toman la presión 160 con 100. Entonces, y este mismo paciente toma el electro y dice, pero no hay nada. ¿Sabe qué, señor? Naproxen y váyase a casa. No. Ese paciente con dolor de pecho típico, con factores de riesgo, tiene que ser observado. En ese paciente que no le han encontrado nada en el electro, tome electroponinas. Va a esperar 1 hora, 2 horas para que le den el resultado, pero en ese lapso le pueden volver a repetir otro electro. ¿Por qué? Porque el electrocardiograma es dinámico en el síndrome coronario agudo. El mismo electro que le toman a la hora 0 no va a ser el mismo electro que le tomen a las 2 horas, a las 24 horas o a las 48 horas. Entonces, sobre todo, ¿por qué? Porque existen cambios. La onda T, cuando hay cambios en la onda T, son cambios de isquemia. Cuando existen cambios del segmento ST, son cambios de lesión o injuria. Y cuando existen cambios en la onda Q, que usualmente no está presente en muchas derivadas, se llama necrosis. Y como dijimos, estos 3 cambios de isquemia, lesión o necrosis tienen que presentarse en 2 o más derivadas contiguas. Yo no puedo tener una inversión de la onda T en un solo lugar y decir, este paciente tiene isquemia porque solo lo presentó en una sola derivada. Tiene que estar en 2 o más derivadas contiguas. Lo mismo aplica para la lesión, lo mismo aplica para la necrosis. Entonces, como dijimos, isquemia, lesión o necrosis tiene que estar en 2 o más derivadas contiguas. Usualmente, cuando nosotros estamos hablando del síndrome coronario ST elevado y no elevado, nos enfocamos en esto de acá. Entonces, sigamos para adelante.